yo les voy a hablar sobre la definición del derecho procesal. Es el conjunto de normas jurídicas relativas al proceso o conjunto de normas que ordenan el proceso. La competencia del órgano jurisdiccional, capacidad de las partes en general, regula el desenvolvimiento del proceso. Enrique Couture define el derecho procesal civil como la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominando proceso civil. Agrega, es la rama del saber jurídico que estudia en forma sistemática la naturaleza del proceso civil, su constitución, desenvolvimiento y eficacia. Podemos concluir entonces que el derecho procesal es una rama del derecho que regula el proceso, a través del cual los sujetos de derecho recurren al órgano jurisdiccional para hacer valer sus propios derechos y resolver incertidumbres jurídicas. Es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado y que fijan el procedimiento que se ha de seguir para ordenar la actuación del derecho positivo y los funcionarios encargados de ejercerla a cargo del gabinete político, por el cual quedan exceptuados todos y cada uno de los encargados de dichas responsabilidades. En Guatemala, el derecho procesal civil cobra vida tal y como lo conocemos cuando el gobierno de Enrique Peralta Azurdia, que era por cierto un gobierno de facto, designa en 1960 una comisión integrada por los abogados Mario Enrique Godoy, Carlos Enrique Peralta Méndez y José Morales Dardó, para preparar un nuevo código que sustituiría al Decreto Legislativo 2009 de Guatemala, Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, que en esa época tenía un poco más de 27 años de aplicación, dado que había entrado en vigencia desde el 15 de septiembre de 1934, lo cual fue todo razonable, por lo que ya cumplía con los requerimientos de esta nueva época. Origen del derecho mercantil. Como toda rama del derecho, tiene su origen, el porqué de su creación. ¿En qué época de la historia del mundo intervino o tuvo relevancia? Son preguntas que se realizan muchas personas estudiosas del derecho, y es ahí donde iniciaremos esta explicación. El derecho mercantil regula todo lo que son las actividades comerciales, pero a través de la historia el comercio se crea antes que esta rama del derecho y se ve representada desde las civilizaciones más antiguas, como eran los fenicios, los babilonios y los egipcios. Ya se practicaba el trueque, pero al percatarse que de dar una cosa por otra, se podría obtener alguna ganancia, y es donde aparece la moneda, pero siempre no existía una ley especializada en la materia que regulara todas las actividades comerciales, y se regían únicamente por las normas establecidas en el derecho civil. El movimiento del derecho mercantil se encuentra en la Edad Media, específicamente en la Baja Edad Media, donde el comercio es de suma importancia por las personas que, por motivo de las cruzadas, que eran campañas de militares, se trasladan de Occidente a Oriente, por ende el movimiento de los bienes y riquezas de dichas personas. Todo este desplazamiento de personas originó una nueva clase social, la de los comerciantes. El comercio en este periodo se convirtió en una actividad pujante que rebasó al Imperio Romano, y es aquí donde brotan las primeras reglas estipuladas por el derecho mercantil, ya que por falta de un marco jurídico especializado a la materia de las relaciones comerciales, las personas que se dedicaban al comercio en la época medieval decidieron organizarse, y es donde se crean los gremios, que se dedicaban a dictar resoluciones que eran aplicables a la sociedad comerciante y a la no comerciante. El nacimiento del derecho mercantil se encuentra en la Edad Media, específicamente en la Baja Edad Media, donde el comercio es de suma importancia por las personas que por motivo de las cruzadas se ven obligadas a trasladarse de Occidente a Oriente, y por ende el movimiento de sus bienes y riquezas de dichas personas. Todo este desplazamiento originó una nueva clase social, la de los comerciantes. El comercio en este periodo se convierte en una actividad pujante que rebasó al derecho romano. Y es aquí donde brotan las primeras reglas estipuladas por el derecho mercantil, ya que por falta de un marco jurídico especializado en la materia de las relaciones comerciales, las personas que se dedicaban al comercio en la época medieval decidieron organizarse, y es donde se crean los gremios, que se dedicaban a dictar resoluciones que eran aplicables a sociedades comerciantes y a las no comerciantes. En el transcurso de la historia, el derecho mercantil va cobrando más importancia con sus diferentes aportaciones.
como en la Edad Moderna, específicamente en el Renacimiento, con las primeras leyes mercantiles, las cuales fueron las ordenanzas de Sevilla de 1510 y las ordenanzas de Bilbao de 1737. Fueron creadas por monarcas y su contenido está contemplado en los gremios. Estos cambios llegan hasta el periodo de la Ilustración, en donde se centran en la actividad comercial que realizaban las personas, sin importar la profesión que tuvieran. Este movimiento finalizó con la Revolución Francesa, la cual duró 10 años, en donde Napoleón crea el Código Civil de 1804 y Mercantil de 1807, los procedimientos penales de 1808 y penal de 1810. Su evolución ha permitido que su estudio y aplicación de las actividades mercantes se encuentre regulada en normas que establecen la actividad comercial de cada región alrededor del mundo, y Guatemala no es la excepción, el cual se encuentra regulado en el decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, conocido como Código de Comercio, con la finalidad de que se tuviera un orden en las actividades comerciales y una guía en respuesta de las necesidades del desarrollo económico del país. El origen del derecho procesal civil. En la época de los sistemas procesales contemporáneos, el derecho procesal civil en su parte instrumental está íntimamente ligado a tres grandes familias jurídicas contemporáneas que hoy en día se reconocen en el derecho comparado, y tales familias son la familia romano-germánica, o también conocida como de civil law, y la de los países socialistas. Es importante resaltar que cada una de estas familias tiene su propio sistema de enjuiciamiento. Analicemos muy someramente el sistema procesal del civil law. En sus orígenes se dividió en dos sectores: el sector del civil law europeo, que aún se encuentra regido por el principio dispositivo, el cual indica que el proceso civil debe de estar cumpliendo exclusivamente a cargo de las partes, y el juez es un simple espectador que solo vigila el cumplimiento de las reglas del juego. Aunque hay que hacer énfasis que en el sector europeo del civil law ya no confía únicamente en la voluntad de las partes la obtención del material probatorio, sino que también le corresponde al juzgador. A diferencia del sector europeo del sistema procesal civil del civil law, el sector español y latinoamericano muestra todavía un atraso considerable. Este surgió en los últimos siglos de la Edad Media y perduró hasta el siglo pasado, y existió un predominio absoluto de la escritura. También existió lo que es la carencia de inmediación, apreciación de la prueba conforme al sistema legal o tasado, desarrollo fragmentado y descontinuo del procedimiento y la enorme duración de los procesos. También tenemos lo que es el sistema procesal socialista. En este sistema el principio dispositivo ha sufrido importantes modificaciones o excepciones. Es así que la acción civil ejecutiva puede ejercerse no solo por la parte interesada, sino también por la fiscalía. La prescripción puede ser tomada en cuenta de oficio por el juez, sin necesidad de que haya hecho valer por la vía de la excepción. La autonomía del derecho procesal civil. Sin antes mencionar que el derecho procesal civil se llamará derecho procesal civil al regular adjetivamente las relaciones jurídicas comprendidas en el derecho civil. Esto quiere decir que regulará las relaciones jurídicas que se susciten ante un juzgado en el ejercicio de la función judicial o también en la función administrativa. Se le denomina derecho procesal civil por las siguientes razones, ya que es derecho como ciencia procesal porque es un conjunto de fases sucesivas, y civil para restringir el área de nuestra disciplina al aspecto adjetivo del derecho civil. Ahora bien, la autonomía del derecho procesal civil tiene autonomía, ya que es único, instrumental y autónomo, y forma parte del derecho público porque completa los intereses de la comunidad y no únicamente de las partes. La sistemática jurídica permite agrupar las normas jurídicas ordenadamente, primero en una gran división de derecho público y del derecho privado. La sistemática jurídica es una parte muy importante para la autonomía del derecho procesal civil y se divide en tres: autonomía legislativa, autonomía didáctica y autonomía científica. Relación del derecho procesal civil con otras ciencias. Aun cuando el derecho procesal civil tiende a la actuación del derecho objetivo para la satisfacción de intereses privados que actualmente vivimos su carácter público.
Su naturaleza pública tiene que derivar forzosamente del carácter de la función jurisdiccional del Estado. Y una de las ciencias que se puede relacionar es la del derecho constitucional y el derecho administrativo. El derecho constitucional, ya que es en donde se legislan los principios fundamentales de la defensa en juicio. Y el derecho administrativo también tiene como una relación inmediata por la circunstancia de que los órganos administrativos, al resolver los conflictos derivados de las relaciones del derecho público, ejercen facultades jurisdiccionales. Esto también quiere decir de que el derecho procesal civil también se relaciona con el derecho bancario, el derecho concursal, derecho contractual, derecho societario, derecho de propiedad industrial, ¿verdad? Y ese también lo podemos encontrar en el libro del Derecho Procesal Civil, tomo 1 de Mario Aguirre. El proceso civil guatemalteco tiene un papel crucial en la sociedad guatemalteca. No solo protege los derechos individuales, sino también contribuye a la estabilidad y el Estado de Derecho en el país. Es fundamental para resolver ciertas disputas de manera justa y equitativa, promoviendo la confianza en el sistema judicial. Sin embargo, en el sistema judicial en Guatemala enfrenta ciertos desafíos como la congestión de casos y la falta de acceso a la justicia para ciertos grupos. Asimismo, se están considerando ciertas reformas para abordar estos problemas y mejorar la eficiencia y la equidad en el proceso civil. El proceso civil en Guatemala consta de varias etapas claves. Comienza con la presentación de la demanda, enseguida la notificación a las partes involucradas, luego también se procede a la etapa de pruebas y audiencias de conciliación y juicio. Finalmente se emite una sentencia y se pueden presentar ciertos recursos en caso de algún tipo de desacuerdo. En este proceso todas las partes involucradas tienen derechos y obligaciones. Esto incluye el derecho a ser escuchado y presentar pruebas y apelar a decisiones judiciales. Es fundamental que todas las partes sigan los procedimientos establecidos para garantizar un proceso justo y equitativo. En resumen, en Guatemala es fundamental para garantizar la justicia y el Estado del Derecho del país, con un sistema judicial eficiente y justo. Podemos resolver conflictos de manera equitativa y promover la paz y la estabilidad en nuestra sociedad. El derecho procesal civil. El derecho procesal civil guatemalteco consiste en el conjunto de teorías, normas y doctrinas, cuyo objetivo tiene el estudio de la forma en la cual se hace efectiva la garantía jurisdiccional correspondiente a las normas jurídicas. Las normas de tipo procesal no son solamente moldes de trámites o de procedimientos, ya que las mismas se encargan de la regulación de los diversos conceptos relacionados a las condiciones, efectos y requisitos de los actos realizados. Son reguladoras desde la admisibilidad de la demanda hasta llegar a una cosa juzgada. Proceso es el conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás personas que en ella intervienen y que tienen como finalidad dar solución, planteado por parte y a través de una decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados en el derecho. Es fundamental el conocimiento del proceso civil desde sus comienzos, y para ello se debe ubicar claramente los sistemas procesales contemporáneos que han existido para posteriormente llegar a la formación y creación de la legislación procesal civil vigente en Guatemala. Desde sus comienzos, el derecho procesal civil, en lo relacionado a la parte instrumental, se encontraba bien relacionado a tres distintas familias jurídicas contemporáneas, que en la actualidad son reconocidas en el derecho comparado, siendo las mismas. Este campo del derecho se ocupa de regular los procedimientos judiciales relacionados con conflictos de naturaleza civil. Las fuentes del derecho procesal civil son todos aquellos criterios de objetividad que, en razón de expresar la valoración de sus órganos acerca de una determinada realidad de conducta,
pueden ser invocados por los jueces para esclarecer el sentido jurídico y las conductas que deben de juzgar durante el desarrollo del proceso. Doctrinariamente podríamos citar a varios autores que de sus estudios establecen que las fuentes de todas las ramas del derecho son aquellos acontecimientos o circunstancias de donde surgen las normas jurídicas adjetivas que norman la conducta entre particulares con el fin de mantener una convivencia pacífica. Dentro de las fuentes tenemos las fuentes reales o materiales, que son aquellos acontecimientos sociales, económicos y políticos que ocurren y generan normas legales. Tenemos las fuentes formales, que son todos aquellos procedimientos legales a través de los cuales se crean normas jurídicas normalmente, que en las normas formales tenemos la fuente directa, que es cuando por sí solas se crean las normas jurídicas, es decir, la ley, la costumbre y la jurisprudencia, que son producto de diversos procedimientos, entre los cuales está el procedimiento legislativo, que es todo precepto legal cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio, emitido por el Congreso u organismo legislativo facultado para ello. También tenemos la fuente indirecta, que es cuando los hechos o circunstancias que por sí mismas no crean normas jurídicas, pero sí influyen en su redacción. Las doctrinarias, que es el conjunto de estudios, teorías, conceptos que realizan los juristas que nos sirven para entender las normas, las cuales se complementan con las fuentes históricas, que son todas aquellas que a través de la historia hacen surgir las normas jurídicas y que nos permiten en la actualidad entender esas normas jurídicas y poder aplicarlas. Naturaleza jurídica del proceso civil. La naturaleza del proceso civil parte de la comunidad jurídica actual. Se afirma que el proceso constituye una relación jurídica que se denomina relación jurídica procesal, la cual nos explica la unidad del proceso y su estructura. A pesar de eso, algunos dicen que no es una relación, sino una situación jurídica. También en la medida que denomina la normativa supletoria a aplicar en los casos de algunas lagunas legales. En torno a la naturaleza jurídica han existido dos corrientes contrapuestas, la privativa y las publicistas. Doctrinas privatistas. Estas teorías buscan la naturaleza jurídica del proceso en una categoría, en una forma, o otras ramas del ordenamiento jurídico, como son las más antiguas, y se refiere solo al proceso civil. La categoría general busca en el derecho civil doctrinas publicistas. El cambio fundamental se produjo cuando la categoría general se buscó en el derecho público, bien asumiendo las ya conocidas, creadas categorías propias. Las doctrinas del derecho procesal han contribuido con distintos supuestos. La explicación de la naturaleza jurídica del proceso. Es importante señalar que dichas ideas y pensamientos no son simples teorías, sino que son importantes contribuciones que ayudarán al entendimiento de las mismas. De una u otra forma, determinado el juicio que preside del proceso, siendo estas medidas necesarias para la explicación de las distintas características que en ellas se encuentran. El estudio de la naturaleza jurídica del proceso civil consiste, ante todo, en determinar si es fenómeno, forma o parte de las figuras conocidas del derecho o se constituye por sí una categoría especial. Características del derecho procesal civil. Es la principal normativa que regula los procesos civiles en el país. Este código establece las reglas y procedimientos que deben seguirse en los juicios civiles desde su inicio hasta su conclusión. El derecho procesal civil en Guatemala se rige por principios fundamentales como el derecho de la defensa, el principio de contradicción, la igualdad de las partes ante la ley, la oralidad y la publicidad de los procesos judiciales. El derecho procesal civil en Guatemala establece las reglas de competencia, es decir, determina qué jueces y qué tribunales tienen la autoridad para conocer de determinados asuntos civiles, dependiendo de factores como la cuantía del proceso o la materia que se trate. El derecho procesal civil en Guatemala establece plazos para la realización de determinados actos procesales, tanto para las partes como para los jueces. El incumplimiento de estos plazos pueden dar grandes consecuencias en el desarrollo del proceso.
El sistema procesal civil guatemalteco contempla diversos medios de impugnación como los recursos de apelación, revisión, entre otros, que permiten a las partes cuestionar las resoluciones judiciales emitidas a lo largo del proceso. El derecho procesal civil guatemalteco rige el principio dispositivo, lo que significa que el impulso del proceso y la aportación de pruebas corresponden a las partes, siendo el juez un tercero imparcial encargado de resolver el conflicto acuerdo a la ley. Y creo que el sistema guatemalteco ha evolucionado hacia una mayor oralidad de los procesos civiles. Aún existen elementos escritos importantes, como la demanda, las contestaciones, los recursos y las resoluciones judiciales. Y creo que la característica más importante que tiene el derecho procesal civil en Guatemala es que busca principalmente la resolución de conflictos de manera justa y equitativa, fomentando la conciliación entre las partes en conflicto y promoviendo la mediación como alternativa de la vía judicial. Antecedentes del derecho procesal civil y mercantil en Guatemala. El derecho procesal civil viene a tomar vida jurídica después de la Revolución Liberal que ocurrió en el año de 1871, en la cual concluye la legislación colonial y como consecuencia de ello se viene a crear los códigos procesales tanto en la rama del derecho penal como en la rama del derecho civil. El primero toma el nombre de Código de Procesamiento Penal, mientras que el segundo adquiere el nombre de Código de Procesamiento Civil, conservando su denominación hasta el 30 de mayo de 1934, debido a que se cambia el nombre o denominación para pasarse así a identificar por el término de enjuiciamiento civil y mercantil. Luego pasa a identificarse bajo el término o denominación de Código Procesal Civil y Mercantil, que también es identificado como el Decreto Ley 107 y es como lo conocemos hasta hoy en día. Este código toma vigencia el 1 de julio del año de 1974 durante el gobierno de facto de Enrique Peralta Azurdia. En el año de 1960, el gobierno de la República de Guatemala contrata los servicios de los abogados Carlos Enrique Peralta Méndez y de Mario Aguirre Godoy para que estos se encargaran de poder redactar así el proyecto de un Código de Procesamiento Civil nuevo. El derecho procesal civil consiste en un conjunto de teorías, normas y doctrinas cuyo objetivo tiende al estudio de la forma en la cual se hace efectiva la garantía jurisdiccional correspondiente a las normas jurídicas. Se desarrolla y termina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás personas que en ella intervienen y que tiene como finalidad dar soluciones al litigio, planteando por parte y a través de una decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados en el derecho. El derecho mercantil se puede definir como el conjunto de normas jurídicas reguladoras entre particulares, nacida de la actividad comercial o asimilados a esta. De una manera más simple, se puede decir que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas nacidas en la industria comercial. Es una rama autónoma del derecho privado, constituyendo un conjunto orgánico de principios y normas aplicables a ciertas situaciones cotidianas de los sujetos. La importancia del derecho procesal civil. El derecho procesal civil es una rama básica del derecho, que regula el conjunto de normas y principios que regulan los procesos jurídicos relacionados a las controversias de ámbito civil. Su importancia radica en el mantenimiento del orden social y la protección de los derechos individuales. Debe proveer de procedimientos legales eficientes y justos. Y en este sentido, pues hay varios puntos importantes, los cuales vamos a mencionar, como por ejemplo la garantía del acceso a la justicia. El derecho procesal civil debe garantizar a las personas la oportunidad de acudir a los tribunales y solicitar una resolución ordenada y pacífica
de los conflictos a través de ellos, donde se van a establecer procedimientos y mecanismos necesarios para poder dar resolución. Esto por medio de las diferentes leyes y principalmente el Código Procesal Civil y Mercantil. El juez debe ser imparcial y debe dar una decisión justa y equitativa para ambas partes. También está la protección a los derechos fundamentales. Sabemos que al momento de llevar un proceso, pues se va a seguir por medio de la ley, y en este caso pues no se debe de violentar los derechos que están establecidos en la Constitución y otras leyes. También se debe mantener el orden social. Sabemos que por medio de estos procesos se busca una resolución de manera pacífica y ordenada, en el cual pues beneficiará a la persona que tenga derecho a la pretensión que se está realizando. Luego tenemos la protección jurídica, en el cual pues a través de las reglas claras y los procedimientos predeterminados se buscará la resolución de los conflictos. Y pues por último, sabemos que siempre se debe buscar las fuerzas de paz y mediadoras, donde pues vamos a tratar de obtener una resolución pronta por medio de la conciliación antes de llevar un proceso.